En potencial, hasta hace algunas horas, en potencial era esta declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud. Ahora el potencial es una realidad. Se acaba de declarar la pandemia de coronavirus. Va a ser obligatoria la cuarentena. Va a salir un decreto en las próximas horas y va a ser obligatoria la cuarentena. Para quienes lleguen, para sus familias, en un rato vamos a ver a quiénes se amplía. Y por supuesto las empresas que tendrán que acatar esto para permitir que sus empleados, por supuesto, los que puedan trabajen desde la casa y los que no, que gocen de estos 14 días de restricción, por supuesto, o de autoaislamiento. ¿Qué es lo que dijo, lo que agregó a esto el presidente Alberto Fernández? Esta posibilidad de que sea un delito contra la salud pública. Quien incumpla esta obligatoriedad podría incurrir en un delito contra la salud pública. ¿Cómo lo dijo? De esta manera, mirá. De Italia, que ha dispuesto cerrar sus fronteras, no dejar que entren y salgan italianos. Bueno, en ese caso, si no, deberíamos nosotros también suspender el trato con Italia por este tiempo. Estos son temas que ayer discutimos y que vamos a resolver en los próximos días. ¿Qué hacemos con los espectáculos públicos? Porque allí la posibilidad de difundir el virus existe. Tenemos que ver también ahí el caso de la cuarentena, claro. Que yo ayer les dije que no, que eso debíamos cambiarlo, y supongo que en el día de hoy esto ya va a estar resuelto, pero la persona que cumple esa cuarentena de 14 días después de viajar tiene la obligación de quedarse y recluirse en soledad en su casa. No hacerlo voluntario como es hasta el día de hoy. Es una recomendación, ahora hacerlo con las consecuencias que eso supone, ¿no? Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito que es el delito que pone en riesgo a la salud pública. El virus es un virus que aparentemente se destruye con el calor. Argentina y América Latina está todavía en verano. Claro. Entonces lo que todos planteaban era esto va a tardar en llegar por el clima que hay en América Latina. Va a llegar más tarde, va a llegar más cerca del invierno. Y para nuestra sorpresa llegó antes, porque vuelvo a repetir, es un virus que el calor lo mata. Entonces, la verdad es que, bueno, con el ánimo de crítica, algunos toman esa frase, que no es más ni menos que una frase honestamente dicha, que todos los infectólogos la percibieron del mismo modo. Dijeron, no, bueno, el problema va a llegar. Ahora, lo que tenemos que saber es cuándo llega, y difícilmente llegue antes de que el invierno esté un poquito más avanzado, porque el calor mata el virus. Todas las indicaciones que daba la Organización Mundial de la Salud era que el virus se propaga fácilmente en condiciones de frío. Fíjense ustedes, ¿dónde fue nuestra primera alerta? Donde hicimos una serie de cosas, la gente no tiene idea, pero hicimos un montón de cosas tratando de prevenir la enfermedad. Es muy importante esto que acabamos de escuchar. Hace algunos días, no hace tanto tiempo, lo teníamos como invitado acá en este mismo lugar, estaba sentado la persona que hoy está sentada acá, que es el doctor Omar Sued, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Cuando le preguntamos, bueno, el coronavirus, estábamos empezando a hablar, los casos en China, Corea, Japón, algunos en Italia, los primeros, ¿va a llegar a Argentina? Sí, claro. Y nosotros nos quedamos, la verdad que con los ojos abiertos. Y usted dijo, sin inmutarse, dijo, sí, claro, va a llegar. Y efectivamente, llegó a la Argentina. ¿Y llegó de qué manera? A ver, la primera pregunta que le quiero hacer, hay un montón de cosas que vamos a preguntarle, es esta obligatoriedad. ¿Es una decisión correcta? El decreto va a firmarse en cualquier momento. ¿Es una decisión correcta la obligatoriedad del autoaislamiento o de la cuarentena? Es una decisión que creemos correcta, pero nosotros seguimos sosteniendo desde el primer día que apelamos a la responsabilidad social y al control ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que llega, que sepa que se tienen que guardar, que no hay que llegar a este extremo de tener que obligar a nadie. ¿Por qué? Porque es bueno para él y para su familia. Y que la gente que está alrededor de esa persona también lo sepa y lo obligue. O sea que si llega tu abuela de Italia y hace 10 días que no la ves,
que no la vayas a ver, ni la dejes que ella venga a tu casa. Tiene que esperar por lo menos 2 semanas para recién verte. Aunque, Qué ¿entiendes? difícil incorporarlo, ¿no? Esto, digo, está bien, es cierto, pero choca lo social, lo afectivo, lo anímico. Totalmente, y somos muy latinos. Claro. Y cuando a mí me preguntan, yo no lo sé, no soy sociólogo, pero ¿por qué pasó esto en Italia? Quizás es porque traemos esas raíces de no respetar esos límites, de no respetar esas reglas, porque uno pone por encima a la familia. Pero si a uno le interesa la familia, hay que quedarse en casa 2 semanas. A ver, a mí se me van pasando un montón de preguntas en la cabeza. Es fácilmente curable, pero es muy rápido el contagio. Se contagia más fácil que una gripe común. Exacto. El coronavirus. Sí. Tiene una tasa, un R0, que es la tasa de infección de 2. Eso significa que en situaciones sin control, 1 infecta a 2, 2 infectan 4, 4 infectan 8. Contra la gripe que es 1,2, 1,3 la gripe común, ¿no? Sí. Bastante más baja. Y mucho más bajo también que el sarampión, por ejemplo, que es el otro extremo, ¿no es Sí. cierto? Es contagioso, es más contagioso que la gripe, no tanto como el sarampión, pero bueno. Vamos a desplegar preguntas. También va a participar Paula. Paula, nuestra compañera, está en la casa y está cumpliendo la cuarentena. También va a participar La felicito. de esta charla. Ahí está, ahí la vemos a Paula recién. Pau, vamos a participar todos con el doctor Sued. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, desplegamos, Pau, ¿te parece la primera de las preguntas? Ahí está. ¿Qué Dale, significa aislamiento arranquemos. voluntario para mayores de 65 años, doctor? Significa que la gente mayor de 65 años es la que tiene más riesgo de enfermar y morir, ¿sí? Entonces tenemos que proteger con mayor esfuerzo a este grupo. Si nosotros lográramos que el virus no entre en contacto con nadie mayor de 60, posiblemente no tengamos muertos. Ajá. Por eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esto tiene una tasa de mortalidad del 3, 2,5, 3%. Pero en mayores de 60 se multiplica por 4, digamos, Ay, es se 4. cortó. Mayores de 70, 8. Mayores de 80, 16%. O sea, es exponencial la tasa de muerte en estos grupos de edad a partir de los 60 Y quiero años. preguntarle al revés, hacia abajo. Hacia abajo es como una gripe común. Está bien. Los chicos menores de 10 años, cero mortalidad. Cero mortalidad. Cero mortalidad. O O sea significa que que no vaya a haber contagios. Puede llegar a haber. pueden haber contagio y pueden transmitir ellos a sus abuelos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces por eso es que les pedimos a los mayores de 65 años Esto es importante lo que dice. hacer reuniones, Eso. eviten recibir gente del exterior, eviten ir a lugares donde haya gente del exterior y asegúrense de estar vacunados para las enfermedades que hay que estar vacunados para Se no tener cortó. complicaciones e ir al hospital. Ahora vamos a retomar el contacto con Paula. Lo que pensaba yo es esto. Uno a veces tiene una gripe común, ¿no? Digo, yo voy intercalando mis preguntas en estas que en un rato vamos a... Enseguida, ahora en segundos tenemos más. Una gripe común, muchas veces uno se queda en la casa y se la cura en la casa. Exacto. Pero con el coronavirus podría pasar lo mismo. Uno Podría puede curarse pasar lo en la mismo. casa. Sí, es posible que pase lo mismo, es posible. Estamos evaluando en qué momento vamos a hacer el manejo domiciliario de las personas enfermas. Sí. Ahora no Por ahora es no. momento, No. porque ahora lo importante es evitar que se disemine en la comunidad. Por Sí. suerte, todos los casos que tenemos son todos del exterior. Si logramos que no haya transmisión comunitaria, vamos a estar demorando esa fase. Va a pasar también, como pensábamos antes, seguramente va a haber casos autóctonos, pero tenemos que tratar de demorarlo lo máximo posible para poder ya tener toda preparada la capacidad. ¿Usted estuvo ayer en Casa de Gobierno? Sí, estuvimos ahí. Claramente, digo, no sé si se veían, no se ven rostros distendidos como en otro caso, pero sí ocupados. ¿Están todos ahí los que tenían que estar? Sí, estaban todos los que tenían. Nosotros estamos muy agradecidos de haber podido estar. Sí. Digamos, en primer lugar, tenemos que decir y agradecer al Ministerio la transparencia y la colaboración que invitar a la Sociedad Argentina de Infectología y a todas las otras sociedades. Sí. Lo que a mí me sorprendió fue que estuvimos revisando la información y al final en el Ministerio de Salud nos llevaron a Casa de Gobierno, el ministro habló, Sí. pero el presidente abrió las preguntas a los expertos ahí, en ese lugar. Ah. Y fuimos parte, Ahí. digamos, pudimos hablar y podemos proponer y discutir. Y algunas cosas en las cuales el presidente tenía dudas, pudo aclararlas y me llamó la atención la rapidez con la que se tomaron algunas medidas, ¿no? Importantísimo. Otra pregunta tenemos, doctor, ahí la vamos a poner a pleno. Otra de las preguntas. ¿Se puede convivir en la misma casa con alguien que está en cuarentena? Sí, claramente sí, porque en la casa hoy están en cuarentena solamente las personas que no están enfermas. Todos los enfermos están en los hospitales. Eso es lo que te decía antes. Más adelante, cuando tengamos que hacer tratamiento domiciliario, habrá que discutir qué casos sí y qué casos no. Sí. Pero ahora en casa están los que no tienen fiebre. Entonces,
están en casa para evitar que si hacen fiebre inadvertidamente transmitan. Si está en la casa, se controla cada 12 horas la temperatura, ventilan bien la casa, lavan bien los cubiertos, los utensilios, los desinfectan con unas gotitas digamos con lavandina, Sí. medio pocillo en un balde de agua, limpian bien la casa 2 veces al día con eso, no hay ningún problema. Y no tratar de estar a distancias mayores de 1 metro. Eso para la gente que ocasionalmente va a la casa, con una persona que le da una mano con el servicio de limpieza, o que, no sé, algún profesional que va a atender a los chicos, algo por el estilo. Ahora, si conviven en la misma casa, todos los que conviven cumplen la cuarentena. No. No necesariamente. No. Vos volvés hoy de Europa, sí, y no podemos encerrar a toda tu familia. Y entonces, a vos sí, porque tenés riesgo de enfermar. A mí sí. Ellos no tienen riesgo de enfermar todavía. Pero entonces podemos convivir. Hay un dato esto es importante lo que usted dice, a ver. O sea, tenemos que saber que el coronavirus se transmite mucho, infecta mucho, pero no infecta a todo el mundo. Tiene una tasa de ataque de un 35%. Cuando uno va y pone un enfermo que está infectando gente en una familia, no todo el mundo se infecta, ¿sí? Bien. Entonces, por eso es que en el futuro pensaremos el tratamiento a domicilio. Pero ahora... Viene una persona de Europa, vamos a poner un ejemplo concreto. Viene una persona de Europa o de Estados Unidos, que también se sumó a esta lista. Llega un colega. Sí. Le decimos, no vengas a trabajar, te quedas en tu casa. Pero en su casa son 4. Está la mujer, los otros 3 pueden seguir saliendo a trabajar, pueden hacer su vida normal. Él no puede salir, porque quizás enferme en el futuro. Él se tiene que tomar la temperatura todos los días. El día que tiene fiebre, ese día él se convierte en un caso sospechoso, ya no es más un contacto. Y ya su familiar... Pero contacto con la familia durante ese periodo en el cual contagia. ¿No contagia? No, porque no tiene fiebre. Bien. La transmisión es en el momento más alta, es cuando hay fiebre. Perfecto. O las pocas horas anteriores. Entonces, si él se controla, perfecto. Ahora, cuando él se infecte, toda su familia... Digamos, si él tiene la mala suerte de desarrollar la enfermedad en su casa, lamentablemente toda su familia va a entrar en cuarentena. No significa que vaya a desarrollar la enfermedad la familia, pero sí va a entrar en cuarentena. Ella va a entrar en cuarentena 15 días y si se enferma, bueno, los llevaremos al hospital y los trataremos, claramente. Otra pregunta tenemos, doctor, que ahí la tenemos. ¿Cómo mantener limpio el lugar donde se pasa la cuarentena? ¿Qué es lo más importante? Ventilar es muy importante y por eso es que decimos que cuando hay calor es mejor para evitar esta epidemia. Ventilar mucho. Limpiar todas las superficies que uno toca habitualmente 2 veces por día con algún desinfectante que tenga alcohol, más del 65 o 70%, o con agua con lavandina, medio pocillo en un balde de agua. Lavarse bien las manos varias veces al día y no tocarse los ojos y la cara. ¿Puede explicar simple por qué es el jabón el que, a través de la grasa, el que corta la transmisión? Bueno, porque las bacterias y los virus tienen unas membranas lipídicas que los recubren, ¿sí? Esas membranas lipídicas, cuando el jabón entra en contacto con el jabón, algunas saponinas del jabón, algunos lípidos del jabón interactúan y destruyen esa membrana, porque compiten, digamos, entonces la destruyen. Pero además el agua con jabón tiene un efecto de arrastre. Entonces eso es importante, limpiar con agua y jabón o con alcohol. O con alcohol. Sí, es mejor el agua y jabón y es más barato, es más cómodo porque el jabón a veces, depende de la marca, te queda todo pegoteado. Digamos, no hay normalmente en épocas de gripe o gripe A, que empezamos, Pablo lo decía recién, empezamos a convivir y el alcohol en gel para algunos fue, wow, mirá, empezó alcohol en gel. Prácticamente las recomendaciones son las mismas, son muy parecidas. Claro, porque es un virus respiratorio, se transmite igual. Entonces las recomendaciones son muy parecidas. Recordá que al inicio también de la pandemia fue lo mismo y cuando ya se hizo comunitaria la transmisión, que ojalá pase, demoremos muchas semanas en que eso suceda, va a haber que poner otras medidas como suspender colegios, suspender el mate, suspender los saludos, cuando ya, digamos, haya transmisión y cuando ya no sepamos si alguna de estas personas que están acá están infectadas. Va a pasar, vamos camino a una situación peor de la que estamos. Es esperable que pase, es esperable que pase porque cuando hay mucha... Es imposible controlar toda la gente que entra porque hay algún pequeño porcentaje de personas que son asintomáticas y que pueden transmitir sin saber que tienen síntomas. Sin saber que tienen síntomas. Pero es muy bajito el porcentaje. O sea, eso es mínimo y por eso es que estamos haciendo el mayor esfuerzo de todas las personas limitar las personas que vienen del exterior y limitar también la entrada de gente del exterior. Como habrás escuchado hoy también, se suspendieron todos los eventos deportivos internacionales justamente para evitar este tráfico y contacto de personas del exterior con muchas personas argentinas. Doctor. Algo de esto lo dijo Paula, pregunta vos, dale, a ver. Sí, vos sabés que ayer me quedé pensando por una nota que hizo Cata Bonadeo en Ezeiza,
Porque claro, uno entra en cuarentena cuando llega a su casa, pero Sí. hay todo un recorrido desde que uno baja del avión, agarra las valijas, pasa por migraciones, pasa por aduana, toma un taxi, etcétera, en que uno está en contacto con gente. ¿Cómo debería ser el arribo de la gente que llega del exterior en cuanto a los cuidados que tiene que tener hasta que arranca esa cuarentena? Bueno, mira, lo importante es que la gente que llega, si tiene fiebre, avise y no entre en contacto con toda esta gente. Para eso apelamos otra vez a la conciencia social, a la responsabilidad social. No les va a pasar nada, van a ir a un hospital, los van a evaluar y les van a poder decir si están o no infectados, pero la gente que llega con fiebre, y esto lo dice cada avión antes de aterrizar, y si viene de Roma lo revisan, digamos, fuera de pista, porque lo que tenemos que evitar es esta gente que decíamos antes, que la que más transmite es la que más fiebre tiene, la que más síntomas tiene. Las personas que no tienen síntomas, la posibilidad que transmitan la infección es muy, muy baja y siempre, en todos los casos, los que transmiten son los contactos cercanos. No, tenés que estar varias horas con alguien para poder transmitir, o sea que un contacto... Mucha cantidad de virus también hace falta. Varias horas con alguien, eso claro, es importante. exactamente. Entonces no es alguien que te da un papel en la entrada o el folleto, si no tendríamos todas las personas que están repartiendo folletos en Ezeiza del coronavirus estarían infectadas, digamos, o usando barbijo, y no es necesario. Recuerdo en su momento, no es comparable a esto, pero recuerdo cuando en su momento del terrorismo del Antrax, ¿no? ¿Se acuerda de eso? Sí, sí, sí. Que venían en los sobres incluso. Claro. Digo, seguramente... Eso era más peligroso. Mucho más peligroso. Sí, porque el Antrax se transmite por inhalación y vuela en el aire. En cambio, el coronavirus en la saliva están las gotas gruesas que vienen de abajo y cae rápido. Eso, ¿cuánto tiempo? ¿Se sabe si midió cuánto tiempo permanece en el aire antes de caer? No se sabe, pero mira, hicieron un estudio, entraron en una habitación de una persona con coronavirus, tomaron muestras de las mesas, del piso y del aire, y todas las muestras del aire son negativas siempre, o sea que es muy poco el tiempo que está, desde que la persona tose. Otra cosa también, hace poco tiempo, Paula, lo comparto con vos también, vi que hacían medían o hacían estudios respecto a cuánto tiempo permanece según la superficie, ¿no? Una cosa es acá, que esto es madera, otra cosa es el vidrio. Exacto, hicieron esos estudios también en ese mismo documento que te comento, y si el virus está en una superficie que está húmeda, protegida de la luz directa, puede durar varios días. ¿Varios días? Varios días, hasta 7, 9 días algunos coronavirus. Ahora, si está en superficies limpias, claras, bien iluminadas, ventiladas y a través de... Y que se sequen, por ejemplo, al sol, demoran muy poquitas horas. Lo importante es la desinfección con agua, con lavandina o con alcohol. Con cualquiera de esos dos productos, 100% de los virus desaparecen en los estudios que se hicieron en un hospital cultivando. 100% desaparece. 100% desaparece. Por eso es insistir en lavarse las manos y limpiar las superficies. ¿Puedo salir...? Cuando hablamos de varios días, Pau, doctor... perdón, Fede, para que no se pierda esta. Cuando hablamos de varios días, por ejemplo, yo estoy en un trabajo frente a la computadora y la verdad es que uno sin darse cuenta cuando habla emite digamos, un montón de partículas que uno después las ve en la suciedad que queda en la pantalla. Digo, si alguien toca ese teclado después de alguien que estuvo infectado, ¿se puede contagiar o eso es improbable si no está limpio? El poder o no poder en medicina siempre es relativo. Si vos me preguntaras, por ejemplo, si te podés infectar de VIH, si te sentás en un cine con alguien que dejó una aguja con sangre, podría ser posible, pero el 99% de las personas se infectan por vía sexual. En el caso del coronavirus, lo que vos me mencionás, si la señora que viene a limpiar a la noche tiene coronavirus, por ejemplo, escupe la pantalla, vos tocas la pantalla, te tocas la cara, al día siguiente te podrías infectar, teóricamente es posible, pero el 99,9% de las transmisiones van a ser a través de la tos de una persona que está enferma cerca tuyo. ¿Se sabe cuánta cantidad, doctor, hace falta de material? No estamos cuantificando el virus todavía porque... Imagínate que hace 2 meses recién tenemos el virus y los estudios de PCR, que es de biología molecular, no nos permiten cuantificar cuánta cantidad de virus hay en las personas todavía. Nos dicen si está o no está y podemos tener una medida indirecta, pero todavía eso está en estudio. Tenemos otra pregunta, esta. Antes de mencionar esta pregunta, algo que se me pasa porque después me voy a olvidar. Dicen, en China está bajando, en China y en Corea, como que parece que lo están controlando. Y algunos, porque circulan las redes, te dicen el común de la calle, no, pues los chinos te lo esconden. La verdad que no está pasando, lo están escondiendo. No. Mirá, es difícil esconder 4.000 personas. Sí. Al inicio, hace 2 semanas, cuando yo estaba por acá, en China había 4.000 personas nuevas infectadas cada día. Sí.
Hoy hay 20, 30 personas cada día. Es terrible. Ha bajado 100 veces la cantidad. No porque se haya escondido eso. Digo, No, porque es algunos imposible dicen, no, esconder todos esos casos, sino, digamos, de los 2 hospitales nuevos que habían hecho. Escuché recientemente en algún otro reportaje de alguien decir que ya cerraron uno de esos hospitales. O sea que si la gente se siguiera enfermando, esos hospitales estarían abiertos y estarían generando más hospitales. A nosotros nos sirve porque podemos aprender de la estrategia que usaron los chinos y los coreanos para controlarlo. ¿Qué es lo más importante que hicieron ellos? Todas las medidas que estuvimos tomando en estos días están en línea con la información que tenemos gracias al hemisferio norte. No solamente China, sino también los otros estudios de transmisión y los estudios epidemiológicos. Por eso sabemos que está en el aire, que no está en el aire, que no hay que usar barbijo, por eso sabemos qué desinfectante utilizar, por eso sabemos cuándo internar y cuándo no a las personas. En Corea la tasa de mortalidad es la más baja, es 0,2%, tengo entendido. Es decir, lo han reducido a un nivel extraordinario. Pero básicamente porque han buscado a todas las personas positivas y las han aislado. Diferente de Italia, que lo que hizo mayormente fue poner su control en las fronteras, esperando que no entren y controlando con temperatura, todos los recursos ahí, y no estuvieron diagnosticando y buscando los casos positivos. Y nosotros vamos camino a hacer lo que hizo China, imaginamos, o Corea. Digo, yo creo que sí, depende de la población. Si la población realmente se queda en su casa cuando viene del exterior, realmente avisa el primer día que tiene fiebre y se queda en los hospitales internadas mientras está en periodo de aislamiento, yo creo que podemos ser una cosa como intermedia entre China y Corea. Escuché en estos días, ni se lo voy a mencionar, gente, ni se lo menciona a mi jefe porque de ninguna manera me deja quedarme en cuarentena. Bueno, ahora, oficialmente... Tienen una licencia del Ministerio de Trabajo, les tienen que pagar. Y si están en negro también lo tienen que hablar porque tienen derecho a reclamar esa licencia. Es importante eso que dice. También en las escuelas tienen, digamos, la posibilidad de faltar los chicos y no tener problema con las faltas, porque hay también un decreto de educación, así que es muy importante que lo cumplan. ¿Puedo salir a caminar por la calle? Es otra de las preguntas, ¿no? También importante. ¿Puedo salir a caminar por la calle sin tener contacto con nadie? No puede. Digamos, aislamiento es aislamiento. O sea, si vos me decís necesito salir a respirar, no podés salir. Ahora, si vos me decís que sos solo, que vivís solo, no tenés quien te compre agua porque no tenés un amigo, no tenés un familiar y no podés hacer compras online porque no tenés tarjeta de crédito, bueno, en algunos casos podrás salir y buscar puntualmente lo que necesites y volver. Pero si es una cuarentena, es una cuarentena y tenés que tratar de evitar salir. ¿Por qué esta cuarentena dura 14 días, doctor? Porque el periodo de incubación se estimó en 14 días. Otra vez, en la medicina nada es perfecto y cierto, 100%. Hay algún estudio que muestra que menos del 1% o muy poquita gente puede llegar hasta 20, 21 días, pero el 99,9% de las personas aparecen los síntomas entre el 5.º y el 7.º día. Entonces, por precaución, como algunos en el 8.º, en el 9.º, en el 10.º, se tomó como 14 días la medida de aislamiento, que es el periodo máximo en el que aparecen los síntomas en la gran mayoría de los casos.